Hola amigos, buenos días. En este vídeo vamos a hablar de un tema que os va a ser tremendamente útil y práctico en el día a día con vuestro perro. Aunque por el título os parezca un poco raro, de verdad creedme que os va a ser tremendamente práctico. Porque vamos a hablar de la noción del tiempo que tiene un perro. Y esto me diréis, ¿y esto qué interés tiene? Pues sí que tiene mucho interés. Saber cómo percibe el perro el tiempo nos va a permitir, mediante una serie de trucos y consejos que os voy a dar, que el tiempo para el perro pase mucho más rápido. Y si sois capaces de que las horas en verdad cuenten como minutos para vuestro perro, vais a ver cómo os evitáis muchos problemas, especialmente cuando os vais de casa y lo dejáis solo. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. De entrada os tengo que decir que la noción del tiempo que tenemos los humanos en cuanto a horas, minutos, días y semanas no la va a tener el perro. El perro no es capaz de valorar el tiempo en cantidades como lo hacemos nosotros. Pero sí que es cierto que tiene un ciclo circadiano, es decir, un circuito metabólico que va variando a lo largo del día, que sí que le da una clara noción de cómo está pasando el tiempo. Es decir, un perro no te va a poder decir, oye, has estado 2 horas y media fuera de casa, compañero, pero sí que cuando llegues a casa después de haber estado 2 horas y media, que a él a lo mejor se le han hecho mucho más largas, sí que lo vas a notar especialmente triste o abatido, o a lo mejor le ha dado un ataque de ansiedad y te ha destrozado medio apartamento. ¿De acuerdo? Es decir, sí que hay esta noción del tiempo. ¿Y de qué va a depender que el tiempo pase de forma más larga o más corta para nuestro perro? Pues, aunque os parezca increíble, hay una clara relación entre el olfato y la sensación y percepción del paso del tiempo. Y esto se ha visto muy claramente cuando, por ejemplo, se deja a un perro solo en casa, de entrada con una gran cantidad o presencia todavía del olor de su cuidador, de su propietario, y a medida que el olor va disminuyendo, el perro tiene mayor desficio, mayor sensación de que las horas van pasando más largas. Lógicamente no puede hablar un perro, no le podemos preguntar, pero sí que se ve claramente en su comportamiento que el animal empieza con el tiempo a inquietarse más. En cambio, cuando se mantiene niveles altos del olor del propietario, el perro claramente se manifiesta mucho más tranquilo y parece que no se ve tan afectado por el paso de las horas. Por lo tanto, ¿qué consejos vamos a tener que seguir para que nuestro perro esté mucho más tranquilo cuando nos vamos de casa y no tenga esa sensación de ansiedad, que las horas le pasen mucho más rápido y que evidentemente no va a mirar el reloj, pero sí que su ciclo circadiano irá mucho más lento? Nos interesa que eso se acelere, que vaya mucho más rápido y que por lo tanto las horas pasen más cortas. Estos consejos vais a ver que son muy sencillos. Uno de los principales consejos es que tu perro, aunque el piso sea pequeño, tenga el máximo acceso a todos los rincones de la casa a los que pueda acceder. Evidentemente, si tienes una zona con objetos delicados, si eres coleccionista de sellos, pues no lo dejes entrar en el cuarto que tenga los sellos. Pero en el resto de departamentos o de habitaciones de la casa sí, porque en todas ellas van a haber restos más o menos importantes de tu olor, que el perro irá recogiendo, que irá inspeccionando. Indirectamente creerás que te busca, no, busca tu olor. Esto le reconforta y le tranquiliza mucho. Si apoyas esto, que es muy importante, con esconder comida para un perro es lo mejor, casi tanto como tu olor, al mismo tiempo en las zonas donde más olor hay a ti. Por ejemplo, en el cuarto de la ropa de lavar, puedes ponerle el clásico Kong. Los Kong son estos cacharros de caucho que tú metes varios trozos de comida, de comida que huela mucho, de cualquier tipo de chuchería, lo metes dentro, pero al perro le cuesta sacarlo.
De manera que el perro va a acercarse a esa zona con mucho olor a ti, se va a encontrar también con comida, ¿vale? Y va a jugar con el Kong. Esto de los Kongs es algo fantástico. Aquí en la descripción del vídeo os pondré un enlace para que veáis, porque además no cuesta prácticamente nada de dinero. Os diría que os lo hicierais vosotros en casa, porque también es fácil, pero los Kongs estos en casa con botellas de plástico se rompen muy rápido, la verdad, y por el precio que tiene, pues no vale la pena. Le compráis uno y os dura, para años. Y viene muy bien, hay que decir que es un cacharro, que es una tontería, pero que está diseñado de manera que, oye, los perros yo veo que les ponen la comida, lo dejas en el cuarto de la ropa y acude ahí mucho. Otro consejo muy práctico es que pongas algo de música ambiental para perros. Esto es súper práctico. Y aquí os hicimos un vídeo de música que es muy desagradable para ti y para mí, ya te lo digo de entrada, no te la pongas tú porque no es muy agradable, pero que a los perros les relaja bastante. Y si además le traes a algún compañero o compañera de juegos, ya el tema completamente solucionado. Eso sí, que se lleven bien, ¿de acuerdo? Pues nada más, os dejo aquí la música y yo me voy para otra parte, ¿de acuerdo? Cuidaros mucho, nos vemos, chao.